Con el perdón de ustedes los voy a hacer famosos. No quería decirles que yo soy muy chismoso. El chismesazo. Ya. Muy bien, mis queridos amigos, hay que romper con algunos eufemismos que andan circulando en las redes sociales. Incluso en el relato del gobierno central, ¿no? Que los malos son los colombianos, que los malos son los manes de Colombia, el Petro, que no quiere dar su energía eléctrica colombiana. Y yo digo, hay documentos con firma de responsabilidad que alertan sobre la venta de energía que realizó Colombia al Ecuador, no solo en este año, sino desde 2023. Y si uno calcula y se detiene a pensar, a analizar la información desde los meses de enero hasta agosto de 2024. Esta historia vuelve a ratificar, a demostrar la incapacidad del gobierno central para generar la energía eléctrica necesaria y prepararse para la sequía o el estiaje que vive el país. Es increíble. Miren lo contradictorio que termina siendo este balance que les voy a presentar a continuación, mis queridos chucholos. ¿Por qué? Porque resulta que uno tiene que sopesar, ¿no? Y poner sobre la balanza si realmente es conveniente importar energía eléctrica o proteger mi industria nacional, fomentar la producción de energía eléctrica en términos endógenos e internos dentro del país, dentro de tu terruño, para que te salga más baratito. Digo yo, ¿no? Pero a pesar de eso, hay personas que quieren dedicarse a la importación y que se están beneficiando de la importación. Escuchemos al mentiroso de Carondelet. Lo dicen, lo conocen como Daniel Noboa. Que fluya. Así que estamos contra el tiempo, estamos corriendo. ¿Va a ir a visitar al presidente Gustavo Petro? Sí, voy a ir el día martes a la COP. Para él es muy importante la presencia de su país vecino en la COP. Asimismo, como para mí es importante que él venga a la cumbre iberoamericana. Entonces, en ese caso hay que ser recíproco. O sea, va a tener dos reuniones o dos posibilidades de encontrarse con Gustavo Petro. Sí. ¿Y cree que Gustavo Petro va a aceptarle venderle energía al Ecuador después de la posición de Gustavo Petro con respecto a la Embajada de México, con respecto ojalá. Yo vi ahí en la prensa que hablaba de que hay que ayudar a Ecuador? Hay que ayudar a Ecuador. El primero debería ser él. ¿Cuánto nos está vendiendo de energía a Colombia? Ahorita, ¿Cero? Ahorita cero. Cero, polito, cero. Ok. Un mensaje para Gustavo Petro, ¿no? O sea, si habla de ayudar, que empiece él. Exactamente. Sí. Exactamente. Sí. O sea, estaremos muy agradecidos, pero y no es gratis, pues. ¿Y no será que usted sembró con sus declaraciones una enemistad que no debe haberse sembrado y a lo mejor él está tratando de reconciliarse? Bueno, no lo siento así. Yo creo que es más que nada un tema... ¿Son declaraciones políticas? Creo que es más un tema ideológico más que político. De político los dos somos jefes de Estado y deberíamos de resolver... ¿Usted me está diciendo que Gustavo Petro no nos vende electricidad por un tema ideológico? Espero que no sea por eso. Fíjense, yo digo, ¿no? Cuando uno es teenager, cuando uno está haciendo pasantías, y creo que ese es el título que podemos ponerle a esta entrega periodística, el pasante de Carondelet mete las de andar. Porque pone por delante la cuestión ideológica de Gustavo Petro para no facilitar energía eléctrica al Ecuador, sabiendo que ya hay una negativa. O sea, cuando tú necesitas de una persona, ¿vas y le escupes en la cara? Yo creo que no. Él está haciendo eso. Adivinen qué, mis queridos chochólogos, el gobierno de Petro les dio yuca a estos manes, y con justa razón, porque si yo escucho esas declaraciones y dices que por delante estoy poniendo el tema ideológico y que por eso no les quiero colaborar, entonces yuca, mijo, quédate.
Tú eres el que no mantuviste, no invertiste, no sostuviste tu parque termoeléctrico. Yo no, viejo. Tú. Tu incapacidad fue la que marcó el accionar público. Y no es de ahora, es de siempre. Incluso uno puede empezar a sospechar que estas decisiones también pueden obedecer a la capacidad de las relaciones internacionales que tiene el Ecuador, a la gran incapacidad. ¿Quién le va a querer parar bola al Ecuador, además de los Estados Unidos, por una cuestión geopolítica, por un interés geopolítico? Y eso no lo quieren entender algunos. Ay, sí, nuestro gran aliado, los Estados Unidos de Norteamérica. Welcome to the jungle, United States. Sí, perfecto. ¿Y dónde está en este momento Estados Unidos? ¿Te ha vendido energía nuclear? ¿Termoeléctrica? ¿Te ha mandado sus barcazas sin sobreprecio? No. Y los países vecinos que condenaron el asalto a la embajada mexicana, ¿qué te están haciendo, Novita? Yuca. ¿Por qué? Por el accionar político, por la forma en la que lleva sus relaciones internacionales. El 1 de octubre de 2024, Colombia suspendió la venta de energía eléctrica al Ecuador. En una resolución emitida ese día, que fue día lunes, el Ministerio de Energía y Minas de Colombia estableció que frenarán la exportación para evitar que las plantas térmicas se desgasten y deban salir del mantenimiento en la época de verano, a mantenimiento en la época de verano. Las medidas que en ese momento fueron publicadas en el registro oficial tienen o están previstas mantenerse hasta julio de 2025. Sujetas a derogación o prórroga de acuerdo a la situación energética de Colombia. Pero este man es tan inteligente, ¿no? Que dice, yo a través de una entrevista con mi perro fiel, voy a hacer que este man se haga para atrás porque le voy a presionar si yo le mando una frasecita de cariño. De aquí. Es que en serio, este man es un teenager. Es un teenager, un pasante. Está haciendo su pasantía en la presidencia de la República. ¿En serio quieren más pasantes en la política, queridos amigos? Gente que no tenga idea de cómo se hace un memo, cómo se solicita información, cómo se ejecuta una política pública, dónde están los verdaderos problemas del país, análisis situacional, estratégico. ¿En serio? Pregunto nomás. ¿Y saben por qué esto que les estoy detallando a continuación en este contexto me resulta hasta paradójico? Lo digo porque hasta el año 2018 el Ecuador exportó energía a Colombia. En ese tiempo se había puesto un límite de energía eléctrica que tenía que enviar Ecuador a Colombia de aproximadamente 300 megavatios. Desen cuenta. Sin embargo, tras la elaboración de estudios eléctricos y técnicos y acuerdos entre ambos países, el Ecuador llegó a exportar 460 megavatios. Eso implica todo lo que la empresa Car Powership está generando para entregar al Ecuador en 18 meses. Pongan atención a este video, que fluya. El ministro de Electricidad, Esteban Albornoz, dio a conocer más detalles sobre la venta de energía eléctrica a Colombia. Este acuerdo significará un ingreso estimado entre 100 y 200 millones de dólares. Para evitar racionamientos eléctricos, antes Ecuador importaba energía desde Colombia. Ahora los papeles se han invertido. Desde la semana pasada, Ecuador vende este bien renovable al vecino país del norte. Comenzamos en 1000 megavatios hora día, pero vamos a llegar hasta 7000 u 8000. Esto significa que vamos a tener una central de unos 300 megavatios entregando constantemente las 24 horas del día de energía a Colombia. Por este acuerdo, anualmente Ecuador podría ganar entre 100 y 200 millones de dólares. A esto se suman otros 1.200 millones de dólares ahorrados por la disminución de las pérdidas existentes en el 2007. Cerca del 23%. Ahora las pérdidas de energía eléctrica, que no se pueden eliminar técnicamente, eso hay que dejar con claridad, es del 12%. Este hito es posible gracias a que el gobierno ecuatoriano creó las condiciones para la producción y exportación de energía de calidad y sobre todo amigable con el ambiente. Por ejemplo, la construcción de las hidroeléctricas. Las más importantes
serán inauguradas en los próximos días. Estas son la Cova Codo Sinclair y la Sopladora. Mucho orgullo, puesto que somos capaces de eso y de muchas cosas más. Porque va a producir la ganancia que requiere el Estado ecuatoriano, ¿no? Entonces sería una inversión. Claro. El ministro de Electricidad también dijo que existen acuerdos de compra y venta de energía con Perú y por su capacidad de satisfacer la demanda del país, el Consejo Mundial de Energía ubicó a Ecuador en el 5º puesto en seguridad energética a nivel mundial. Desen cuenta de esto, ¿no? Es que es sinceramente increíble. Y aún esta situación me indigna. Vamos a llegar hasta aquí porque no nos dejan los likes. Somos más de 1200 personas conectadas y tenemos apenas 689 likes. Cerramos el kiosco, mi querido DJ J. Bueno, si la gente no apoya, cerramos el kiosco nomás. ¿O van a apoyar? A ver. Confirmen la confirmación. Si no apoyan, nos quedamos así. Así que, por favor, hagan el apoyo. ¿Qué les cuesta? Apoyémosle, colaborémosle, ayudémosle, por favor. 728 likes y contando. Vamos, que queremos llegar a los 1000 antes de terminar el chismesazo del día de hoy. Seguimos entonces. Ahora bien, miremos los informes del propio Operador Nacional de Electricidad, conocido como SENACE, para que ustedes tengan conocimiento de aquello con datos duros. Ya lo escuchaban, ¿no? Qué importante es entender el sistema eléctrico de este país. No solo es la compra y venta de energía, la importación de energía, la generación de energía, sino también la distribución y la comercialización. Hasta el año 2017 en el año 2007 nosotros teníamos pérdidas millonarias por cerca de $1.200 millones en el sector eléctrico. Eso se bajó al 12%. Y hay algunos que cacarean porque simplemente tienen boca para hablar. La importación está generando un 12% de la cobertura y demanda nacional de energía eléctrica, mis queridos chochólogos. No lo digo yo, lo dice el propio SENACE. Póngalo en pantalla, mi querido DJ J. Esa demanda que aparece en pantalla, mis queridos chochólogos, si me ayuda agrandándole la gráfica, por favor, que está señalada esa partecita con rojo. Ahí ustedes pueden ver que existe un 12% de la demanda que corresponde a importación. ¿No es cierto? Fíjense ustedes, esa en la parte baja, dice importación 12.48%. ¿Cómo creció la importación de energía eléctrica en el país en tan pocos años? Estamos enviando 465 megavatios y ahora tenemos una dependencia del 12% en importación de toda la energía que produce este país. Es increíble. Fíjense ustedes mismos cómo crece la importación. Solo en el mes de agosto, cuando se dieron cuenta que la licitación de contratos públicos para las empresas internacionales valió paloma, le tuvimos a Novoa ahí corriendo con la Inés Manzano y con todo ese séquito de incompetentes, tratando de golpear las puertas para que les generen algo de energía eléctrica. Póngalo en pantalla, en la siguiente gráfica. Fíjense ustedes cómo en el mes de agosto crece de manera importante la importación de energía eléctrica. Esa parte que ustedes ven en amarillo significa la importación de la energía eléctrica. ¿Sí? Crece de manera sostenida la importación de energía eléctrica. Cuando ya se sabía que el estiaje iba a llegar entre los meses de julio a febrero. Agosto a febrero. Y ahí empiezan a generar esta importación. La importación de energía colombiana ha crecido un 173% en los últimos 8 meses. Y los costos también han terminado afectando fuertemente a las arcas públicas. Mis queridos chochólogos, incluso hubo horas en ciertos días de noviembre y diciembre de 2023 que Ecuador pagó valores superiores a los 60 centavos por kilovatio hora. 60 centavos. En diciembre, el costo promedio por kilovatio hora de Colombia llegó a costar 38 centavos. Ustedes me dirán, ¿y eso qué tiene que ver? O sea, yo no le veo caro. A la final son 60 centavitos que se te pueden caer al subirlo o al bajar de un bus. Solo para que se den una idea. Solo para que se den una idea.
La generación de energía eléctrica en el país a través de Coca-Cola Sinclair nos cuesta 1.8 centavos. 1.8 centavos a 2.5 centavos el kilovatio hora. Es decir, que si lo comparamos con los 60 centavos que llegó a costar en octubre de 2023, el kilovatio hora importado desde Colombia, quiere decir que nos sale caro, casi 60 veces más caro. ¿Se entiende esto? Comparemos cómo se dio con el gobierno de Guillermo Lasso, porque esto sucedió en el gobierno de Guillermo Lasso también. Por lo menos este man manejó de mejor manera las relaciones internacionales y no echó a perder esa relación con el vecino país, porque si no, hasta eso nos hubiesen acabado. Existió una importación de 281 millones de dólares y se concentró en los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, justo los meses del anunciado estiaje. Y me va a decir el señor, ¿cómo es? El señor Novita, que no sabía, no conocía que esta es una crisis, heredamos y no sé qué de los problemas del pasado y no sé cuánto. Vamos. En el gobierno de Guillermo Lasso existió una importación de 281 millones de dólares y se concentró en los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. La pregunta del millón que tenemos que hacernos, mis queridos chochólogos, es ¿quién se termina beneficiando de este latrocinio contra el Estado ecuatoriano? Póngalo en pantalla, mi querido DJJ. Fíjense ustedes la curva, el crecimiento. Toda esa partecita que está señalado en verde indica que los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, la importación desde Colombia alcanzó los 281 millones de dólares. Para que ustedes se den una idea, con 281 millones de dólares podemos construir casi 3 centrales termoeléctricas como las de Jaramijó, en la provincia de Manabí, que me parece, si la memoria no me falla, que llegó a costar 100 millones de dólares, 100 y algo de millones de dólares. Pero no, concentrémonos en la importación porque lamentablemente en este país hay sectores empresariales que viven de esa importación. ¿Y cuál es su servicio? ¿Cuál es su valor agregado? Ninguno, solo importar. Porque no tienen en su cabeza la posibilidad de generar un desarrollo productivo en el país. Porque el país tiene que ser un país de importaciones. Pero si nosotros nos preguntamos si algún país en el mundo de los desarrollados ha terminado desarrollándose a base de sus importaciones, no van a encontrar ninguno. Ninguno. Y mucho más cuando se trata de algún país que ha cuidado sus sectores estratégicos y energéticos. Porque, a ver, la energía es la base de todo, señoras y señores. Si no, ¿cómo produces? ¿Se entiende? Bien. Fíjense ustedes cómo se ha propiciado esta importación de energía colombiana. Mientras que en el parque termoeléctrico apenas invirtió 26 millones de dólares. Y con esos 26 millones de dólares, apenas se recuperaron 86 megavatios. Es decir, ni para las colas. ¿Se dan cuenta de esto? O sea, es que me parece a mí que es tan sencillo. Es como, a ver, voy a poner un ejemplo más mundano. Resulta que ustedes ponen una empresa de calzado, ¿cierto? Resulta que con esa empresa de calzado tienen la posibilidad de procesar el zapato, hacer un zapato de mucha calidad, y tenían la posibilidad hasta el año 2018 de exportar ese calzado a los diferentes puntos de América Latina. Pero resulta que dejaron de fabricar las suelas. ¿Por qué? Porque a alguien no le convenía dentro de su empresa que se fabriquen las suelas, porque resulta que dentro de esa empresa él podía importar de otro país las suelas, lo cual eleva muchísimo el costo del zapato para el consumidor final, ¿cierto? Eso es lo que pasó en el país.
Y poco a poco fueron devastando el sector, aniquilando la producción nacional, aniquilando la producción de tu zapato, hasta que ahora nosotros ya dejamos de producir zapatos. Ya no tenemos zapatos, ya no producimos zapatos. Somos incapaces de generar zapatos. Tenemos que importar los zapatos desde Colombia. Comenzamos con la suela, después fue las plantas, después el molde, los cordones, el cuero. Y poco a poco fuimos aniquilando el sector. Pasa exactamente lo mismo en el ámbito eléctrico, porque se dedican las empresas a generar, comercializar, distribuir, mantenimiento, repuestos, combustible, full oil, etcétera, etcétera, etcétera. Ya. Por eso sostengo, mis queridos chochólogos, que esta es una crisis inducida. ¿Por quién? Por los panas del presidente Daniel Novita y por los panas del presidente Guillermo Lasso, expresidente Guillermo Lasso. Los que han generado la dependencia de la energía hidráulica en el país son estos manes, tanto Lasso como Noboa. La dependencia de la energía hidráulica del país alcanzó el 79% en el año 2023. ¿Por qué? Porque no dieron mantenimiento al parque termoeléctrico, ni generaron más megas adicionales de otras fuentes de energía renovables, eólica, fotovoltaica, biomasa, etc. Mientras que en agosto de 2024 fue del 78% con el presidente Daniel Novita. Póngale en pantalla las gráficas para que vean que uno no miente. Ahí está, en el pastel azul gigante que ustedes están viendo en su pantalla, dice la dependencia de la energía hidráulica. En el gobierno de Lasso fue del 79%. Ponga la siguiente gráfica, mi querido DJ. En el gobierno de Daniel Novita fue del 78%. Cuando lo que estaba planificado y estaba previsto y se sostuvo hasta el año 2017 fue del 68%. Porque se sabía que hay estiajes, hay sequías en el Ecuador, que no es la primera, ni será la última. Por eso estaba el parque termoeléctrico, por eso se tenían que haber generado energías adicionales, fotovoltaica, biomasa, termoeléctrica, diésel, full oil, lo que quieran. ¿Sí se dan cuenta que no se hizo nada al respecto de la reparación del parque termoeléctrico del país, mis queridos chochólogos? Esta es la información oficial de SELEC y quiero que se les quede en la cabeza. Apenas se invirtieron 38 millones de dólares versus una importación de 423 millones de dólares en los gobiernos de Lasso y Noboa. Eso es lo que se ejecutó en importación. O sea, Diosito Santo, ¿qué país se desarrolla importando su propia energía? Ninguno. Cuando tenemos tantas fuentes de energía en este país, póngalo en pantalla, mi querido DJ. 86 megavatios por recuperar 2024 y 2025. 48 megas en Trinitaria, 18 megas en Miraflores y Machala 2, 20 megas. En total 26 millones de dólares. Eso es lo que invirtió el señor Daniel Noboa. ¿Qué invirtió el señor Guillermo Lasso? 13 en Santa Elena, 21 megas en Gibino, Esmeraldas 1, 125 megas. Es decir, que él recuperó más megas, 157 megas recuperadas. Y la potencia efectiva de 1.484 megavatios, cuando necesitamos duplicar esa potencia. ¿Se dan cuenta? Y me dicen a mí que esto no es inducido, que esto no tiene nada que ver. Vamos, un poquito de sindéresis, un poquito de criterio, mis queridos chochólogos. Les agradezco infinitamente, les agradezco infinitamente. El chochólogo, puro periodismo.